Bueno, la idea de hoy era más o menos ver algunos, un puñadito de poemas de Wallace Stevens. Eh, Hablamos bastante, ¿no es cierto?, a lo largo de todo de estos ciclos que venimos haciendo de Wallace Stevens, así que por ahí no vamos a abundar demasiado en su biografía, que por otra parte tampoco es demasiado interesante, digamos, y tampoco vamos a meternos mucho, con el tema de a ver en qué movimiento lo podemos meter y todo eso, pero de todas maneras, o sea, ustedes pregúntenme cualquier cosa que les surja en ese sentido, no tenemos problema. Yo para no cansarlos con cosas que por ahí ya estuvimos viendo, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, vamos a decir lo siguiente. Wallace Stevens, norteamericano, nació en el año 1879 y murió en 1955, ¿no? Y fue seguramente uno de los tres o cuatro más grandes poetas norteamericanos del siglo XX. eh, Junto con a Eliot, vamos a considerarlo también norteamericano. En este caso, cuando veamos poetas ingleses, lo consideraremos inglés porque, bueno, después se nacionalizó y qué sé yo. Podemos decir también nombrar a William Carlos Williams, podemos nombrar a Denis de Bertot, podemos nombrar a bueno, unos cuantos más, y sin duda Wallace Stevens es uno de los más grandes, ¿no es cierto? Y uno de los tipos que también influyó mucho en poetas posteriores. Tiene una larga influencia. Ninguno hizo después lo mismo exactamente que Wallace Stevens, pero algunos puntos tomaron de ahí. Wallace Stevens publicó su primer libro ya digamos, para lo que es este asunto de la carrera literaria, podríamos decir que era un tipo ya grande, a los 44 años recién publica su primer libro, que se llamó Armonio, ¿no? Y es uno de sus mejores libros. Este, ya, o sea, por supuesto, un tipo ya que venía o escribiendo desde muy joven, había publicado anteriormente algunas cosas sueltas en revistas literarias, y entonces, al momento de publicar este primer libro, Armonio, ya su poesía, digamos, su retórica está muy asentada, ¿no es cierto? No vamos a ver errores juveniles y ese tipo de cosas que se dan en otros poetas que empiezan a publicar muy jóvenes, ¿no es cierto? Ya es un libro bien, es un libro completo, digamos. Y la retórica de Wallace Stevens no se va a modificar demasiado a lo largo de su carrera, ¿no es cierto?, de sus obras posteriores. Va a haber un pequeño cambio que ahora vamos a tratar de decir, ¿no? Y bueno, vamos a decir otra cosa. Wallace Stevens, ahí está entrando alguien más, un momentito. eh, Fue una persona que mantuvo, esto más o menos ya lo dijimos, mantuvo separada lo que fue su vida, digamos, personal y laboral de lo que fue su carrera como poeta, ¿eh? De modo tal que él, que era abogado, era vicepresidente de una compañía de seguros, era para la época multimillonario, ¿eh? Era un hombre de negocios, básicamente en su ámbito laboral, muy pocas personas conocían que él era poeta, ¿no? Eh, Aunque era bastante conocido por otros poetas, ¿no es cierto?, en el circuito literario y de las revistas y demás, era un tipo conocido y muy considerado por Marianne Moore, por ejemplo, que fue otra de estas grandes, grandes poetas, que incluso lo instó a publicar y demás. También lo criticaba bastante. Era bastante amigo también de William Carlos Williams, ¿m? Otro que siempre nombramos, con el que tuvo una correspondencia, se escribían cartas, una correspondencia muy, muy interesante. Ninguno de los dos estaba demasiado de acuerdo con lo que hacía el otro, pero bueno, era un diálogo muy, muy positivo, ¿no es cierto? Eran amigos, bueno, básicamente. Y
y poca cosa más en cuanto a su interacción con, digamos, con el establishment literario, porque también fue una persona que no, no gustaba mucho de hacer sociales, ¿no? De hecho, tenía un editor que fue siempre el mismo editor durante toda su vida, que le evitaba un poco estos encuentros así, estos congresos literarios, estas reuniones. Nunca tuvo un afán así de figurar en ese sentido. Su vida era, digamos, su vida personal era su trabajo, estuvo casado con la misma mujer toda la vida, tuvo una hija, y muchos más datos no hay de Wallace Stevens. Hay algunas anécdotas que se podrían contar. ¿No? Él cuando una vez le piden, el editor le pidió una especie de currículum para presentar algún libro, alguna cuestión, y entonces Wallace Stevens le contesta lo siguiente, dice, evíteme por favor contar los datos biográficos. Soy abogado y vivo en Hartford. Estos hechos no son divertidos ni reveladores. Hasta ahí era donde el tipo se mostraba. Soy abogado y vivo en Harvard. Y bueno, este, estamos acá, digamos, él publica su primer libro en el año 23, que se llama Armonio, después va bastante pausadamente va publicando otros libros, y para la década, para la del año 30, que fue el año del crack económico allá en Estados Unidos, este iba un poco a contrapelo, porque en esa compañía de seguros que regenteaba, las cosas iban bastante bien, era un tipo muy vivo para las inversiones y todo, y entonces tenía un excelente pasar económico, cosa que muchos le criticaban. ¿M? Pero bueno, básicamente es la vida personal de Wallace Stevens. En cuanto a su retórica, a su poética, eh, yo creo que hay algo que se nota, ¿no es cierto? De esta cuestión de no participar y, digamos, de la vida literaria así, social, digamos, de no estar adscrito a ningún movimiento, y, porque era un tipo que escribía con absoluta libertad, que se impuso sus propias reglas y siempre siguió fiel a su propia manera de decir las cosas. Vamos a ver que son poemas que obviamente no entran a lo mejor en una primera lectura, sino hay que darles otra chance. Esto suele pasar, dice Rosana, a ver qué dice acá. Con Chiver no se daba, no, lo que pasa es que Chiver, Wallace Stevens muere en el 55 ya grande, no creo que que ni se hayan conocido con Chiver. Este, entonces, y esto se nota, digamos, esta soledad en la que él ejercía su arte se nota en el producto final, que son sus poemas, ¿no? Su retórica es un poco complicada en primera instancia, porque, entre otras cosas, tiene mucha influencia de los simbolistas franceses, en general de la literatura europea, casi más que de la propia literatura norteamericana, y es un poeta que no vacila en meter términos en otros idiomas, frases completas, y nunca, jamás, aparecen referencias personales en sus textos. Es decir, uno está solo ante ese dibujo que él hace con sus palabras, y nunca se molestó en dar ninguna explicación. No, y eso se nota bastante y es muy, muy claro en sus textos, ¿no es cierto? Él va a escribir, a la larga va a escribir un libro que yo creo que es su libro más importante, de alguna manera, que se va a llamar Notas para una ficción suprema, que es un libro que habla de la poesía. La ficción suprema es la poesía, ¿no es cierto? El arte en general, la poesía en particular, es un libro que, digamos, es su arte poética, es, digamos, una especie de legado, digamos, de herencia, donde él vuelca su concepción de lo que era la poesía, ¿no? O por lo menos su concepción para escribir ese libro, ¿no? Entonces está dividido en tres partes, es un libro muy interesante que yo se los recomiendo.
Y con el tiempo, esto que le decía, que varió muy poco su retórica, pero lo que sí, él va achicando, digamos, sus primeros postulados. Sus primeros libros, el primer libro, Armonio, estaba muy, todavía tenía mucho arrastre de los simbolistas y de otro artista, digamos, que influyó mucho en él, porque, o sea, si bien no llegó a ser su profesor, él pasó por Harvard en un momento dado, y en ese momento en Harvard estaba dando clases un filósofo, un pensador, también un poeta, que fue George Santayana, ¿no es cierto? Que era de origen español y tenía unas teorías estéticas bastante definidas y estaba muy, digamos, por decirlo de algún modo, estaba muy de moda en esa época, ¿no? O sea, los pensamientos de Santayana tenían muchos adeptos. El pensamiento filosófico de Santayana tenía también un poco que ver con el pensamiento de Berzón. Bueno, eran todas cosas bien de la época esa, de principios del siglo. Él va a recibir, primero que fue una especie de mentor para él, él era muy joven, y segundo, él va, sobre todo en sus primeros envíos, va a escribir a estas concepciones de Santayana. Santayana era un tipo que hacía mucho hincapié en la imaginación como un método de conocimiento del mundo. Y Santayana era un metafísico, en definitiva era un idealista, ¿no es cierto? Tal vez la palabra filósofo en un sentido duro no le quepa tanto, más bien era un pensador sobre estética y todo ese tipo de cosas. Entonces, Santayana concebía la imaginación como un procedimiento operativo para obtener algún tipo de penetración en alguna supuesta realidad que estaría más allá de las apariencias. Este tema de la imaginación, Stevens lo va a enarbolar en su poesía. De hecho, también tiene un libro de aforismos. Uno de esos aforismos dice: la realidad es una actividad de la más augusta imaginación. Es otra manera de decir lo que tantas veces dijimos acá en estos ciclos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que percibimos? ¿Cómo lo percibimos? ¿Percibimos todo lo mismo? ¿Es un acuerdo que tenemos a través del cual esa percepción que es tan diversa para cada uno, uno la pueda llevar a un consenso? Bueno, este tipo de cosas es muy importante, ¿no es cierto?, en la poética de Wallace Stevens, y, pero volcado sobre todo al término de esa imaginación. Eso después, a la larga ya, y sobre todo en sus últimos envíos, que son sus poemas de vejez, va a ir como ante la cercanía tal vez de la muerte y demás, va a ir como desilusionándose un poco de esa expectativa puesta en la imaginación, ¿no es cierto? Y se va a poner un poco más realista en un sentido así más estricto, ¿no? Pero siempre con una retórica que no es sencilla, ¿no? Entonces los poemas de Stevens deben leerse hasta por lo menos hasta que uno le vaya tomando la temperatura. Es posible que uno nunca quiera terminar de entrar en ese tipo de retórica, pero bueno, yo creo que vale la pena la aventura. Conviene dejar que, o sea, no tratar de meterse a entender los textos de entrada, sino dejarse llevar sobre todo por las imágenes que propone Stevens. Stevens era un poeta muy visual, lo cual tampoco es una cosa casual. Recordemos que uno de los aspectos del modernismo norteamericano que se dio en la primera mitad del siglo XX fue el imagismo, ¿no? Y si bien Stevens no era estrictamente un imagista, porque es un poeta mucho más complejo que los imagistas, tiene algo de eso, ¿no es cierto? Estos intercambios con William Carlos Williams y demás, pero además de eso, Stevens era un conocedor de las artes plásticas, era un experto en pintura y demás, y de hecho era un coleccionista de arte, de obras de arte. Él tenía un dealer en Europa que, a través del cual compraba obras de arte y coleccionaba. Tenía muchísimo dinero, insisto, con eso. Entonces, él veía casi como dos aspectos de un mismo arte por un lado la pintura y por el otro lado de la poesía.
él decía, en otra de sus frases, dice que en gran medida los problemas de los poetas son los mismos problemas de los pintores, ¿no es cierto? Y que los poetas harían bien en recurrir a la literatura que dejaron los pintores, ¿no es cierto?, para traer algún tipo de enseñanza, algún tipo de parámetro. Bueno, básicamente Wallace Stevens es eso. Este, y mucho más para decir de su vida personal no hay. Ahora me gustaría arrancar, vamos a leer un texto ya. Vamos a tratar de que esto no dure 5 horas, ni 4, ni 3, ni 2. Vamos a leer un texto que es uno de los últimos textos de Wallace. Es del año 52, él murió en el 55, y él lo escribe en homenaje a este George Santayana, que acababa de morir, o sea, murió en el año 52 en Roma. George Santayana también era un tipo que recibió una herencia de su madre, o sea, no necesitaba trabajar para vivir. Entonces, una vez que se hizo con esa herencia, el tipo se va a viajar por Europa y termina sus últimos años alojado en una especie de residencia geriátrica que regenteaban unas monjas en Roma, que eran las Hermanas Azules. Qué lindo nombre, ¿no? Que era una comunidad de monjas irlandesas, ¿no es cierto? Y vivió esos últimos años como un recluso, en un cuartito, una especie de celda, con un libro, una vela y demás. Entonces, cuando muere Santayana, escribe este poema Wallace Stevens que se llama A un viejo filósofo en Roma, ¿no? Pero bueno, es Wallace Stevens, es un gran poeta, es una elegía por la muerte de Santayana, pero también nos está hablando de otra cosa. Espero que más o menos podamos darnos cuenta también, ¿no? Porque también es un arte poética en cierto modo. Entonces vamos a ir con de Wallace Stevens, a un viejo filósofo en Roma. Vamos a ir paseando por el texto, ¿no? Dice, en el umbral del cielo, las figuras de la calle se vuelven figuras del cielo. El movimiento majestuoso de hombres que se empequeñecen en distancias espaciales, que cantan con el más pequeño y todavía más pequeño sonido la absolución indescifrable y un final. El umbral, Roma, y más allá, una Roma más misericordiosa, ambas iguales en la fabricación de la mente, como si en una dignidad humana dos paralelas se hicieran una perspectiva de la que los hombres formaran parte, tanto en la pulgada como en la milla. Con qué facilidad las banderas al viento se convierten en alas, las cosas, oscuras en los horizontes de la percepción, se vuelven compañeras de la fortuna, pero de la fortuna del espíritu, más allá del ojo, fuera de su esfera, y sin embargo, no mucho más allá. Acá, bueno, tenemos planteado cómo es la situación. En las puertas del cielo, las figuras de la tierra se convierten también en figuras del cielo. Está la cosa esta del hombre que se está muriendo, y en esa lenta agonía, es como que ya está, una parte de él está en el cielo, y una parte del cielo también está en ese lugar donde él está recluido. Cuando hablamos de cielo, vamos a sacarle la carga esa religiosa, si uno quiere, ¿no es cierto? Está hablando en realidad de dos realidades ambiguas. El cielo tan ambiguo como esta realidad en la que estamos ahora metidos, ¿no es cierto? Pero bueno, se presta también a hablar de cielo porque era un lugar de religiosas que iban y venían, que van a aparecer ahora en el texto, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir un poquito más. El final humano en la más amplia culminación del espíritu, el extremo del conocimiento en la presencia del extremo de lo desconocido. El pregón de los chicos de los diarios se convierte en otro murmullo, el olor de los remedios, una fragancia que no debe echarse a perder. La cama, los libros, la silla, las monjas atareadas, la vela, como eludiendo la vista, estas son las fuentes de la felicidad bajo la forma de Roma, una forma entre antiguos círculos de formas, y estos bajo la sombra de una forma, en confusión de cama y libros, un presagio. En la silla,
una móvil transparencia en las monjas, una claridad en la vela que se desgaja de la mecha para unirse a una flotante excelencia, para escapar del fuego y ser parte solo de aquello que el fuego simboliza, lo celestial posible. Fíjense cómo va planteando la transición, ¿no es cierto?, de esta persona que está dejando de ser algo acá y supuestamente empezará a hacer algo en otra parte. Pero están los dos, estos dos reinos están mezclados y confundidos permanentemente, ¿no? Esa cosa cotidiana del hombre en su habitación, los libros, las velas, el olor de los remedios, ¿no es cierto? Las monjas que van y vienen, son formas de Roma, son formas de la felicidad, ¿eh?, de la que estaba gozando este hombre en sus últimos momentos, después de haber vivido una larga vida dedicada al pensamiento, ¿no es cierto?, al intelecto y al conocimiento, en definitiva. Y ahora, llegado a este punto en el que estamos por enfrentarnos al misterio, las cosas se van poniendo ambiguas. Me parece que eso es lo que resalta acá en primer plano, ¿no es cierto?, sea quien sea el destinatario de esto, ¿no? Dice, háblale a tu almohada como a ti mismo. Sé el orador, pero en una lengua precisa y sin elocuencia, oh adormecido, de la tristeza que es monumento de esta habitación, para que sintamos en esta amplitud iluminada lo genuinamente pequeño, para que cada uno de nosotros se vea a sí mismo en ti y escuche su voz en la tuya, maestro y hombre conmiserable, absorto en tus partículas de ínfima acción, tu letargo en lo profundo de la vigilia, en la tibieza de tu lecho, al borde de tu silla, vivo, pero vivo en dos mundos, impenitente en uno y muy penitente en el otro, impaciente por la grandeza que necesitas entre tanta miseria. Y no obstante, encontrándola solo en la miseria, la inspiración de la ruina, la profunda poesía de lo pobre y de lo muerto, como en la gota final de la sangre más profunda, mientras cae del corazón y yace allí para ser vista. Hasta podría ser como la sangre de un imperio para un ciudadano del cielo, aunque todavía en Roma. Este pasaje me parece que es bien interesante y acá está, ya empieza el tema que decíamos, ¿no es cierto? Está hablando de algo y también está hablando un poco de otra cosa. Fíjense que él le habla directamente acá en un estilo apelativo a este hombre que fue poeta, que era un intelectual, que era un pensador, que era un escritor, básicamente, y le dice lo siguiente, o tal vez se lo diga a sí mismo, o se lo diga a cualquier otra persona que esté ejerciendo este oficio. Háblale a tu almohada como a ti mismo. Sé el orador, pero en una lengua precisa y sin elocuencia, oh adormecido, de la tristeza que es monumento de esta habitación, para que sintamos en esta amplitud iluminada lo genuinamente pequeño, para que cada uno de nosotros se vea a sí mismo en ti y escuche su voz en la tuya. Esto también es un poco lo que veníamos diciendo, o lo que decimos cada tanto de estos grandes poetas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mérito en todo caso, o para no hablar de mérito, cuál es la eficacia de un buen texto, de un buen poema, de una buena obra de arte? Esto, o sea, escucharnos a nosotros en ti mismo, ¿eh? No el mensaje que va a venir de vos hacia nosotros, sino que en esas palabras, en ese dibujo, en esa música, en lo que sea que vos estás produciendo, nosotros nos podamos leer a nosotros mismos o escuchar a nosotros mismos, ¿no? Sin elocuencia, ¿eh? Como le hablarías a tu almohada. ¿No? Ahí hay una cuestión ya de postura estética, ¿no es cierto? Directamente, sin elocuencia. Vamos al grano, ¿viste? Y que a través de eso nosotros podemos escucharnos en tus propias palabras. Y esto a veces es, digamos, lo que diferencia, no siempre, pero digamos en general, lo que diferencia
lo que podría ser la poesía por un lado, una narración por otro, ¿no? O algún otro tipo de cosas. Yo creo que la poesía, bien hecha, digamos, o con intención de estar bien hecha, es lo que nos permite leernos a nosotros en el poema. Cuando uno lee un poema, se está leyendo a sí mismo, alguna cuestión de sí mismo. Sí, Virginia. Está planteando también quizás al público, digamos, para quién se escribe en esto, o sea, quién es el destinatario de la obra. Es un planteo sobre eso, quizás. Y sí, yo creo que en cierto punto sí, también está un planteo de eso. Cuando en poesía, cuando se habla del poeta o del hacer del poeta, yo creo que también se está, o sea, se está hablando del lector, ¿eh? Porque el lector de poesía, yo diría que es casi un socio, indispensable del escritor. ¿M? El lector de prosa tiene otras características, pero el poeta necesita un cómplice lector, o sea, y todo lo que se diga del poeta es aplicable al lector. Estoy hablando de un lector ideal de poesía, ¿no es cierto? No de un lector casual, de un lector que opta por leer poesía. Entonces, o sea, lo que se diga del poeta se está diciendo también del lector, que también es un poeta, en cierto modo, ¿no es cierto? Aunque no escriba, ¿eh? Pero sabe leer eso. Así que sí, yo creo que sí, que también está hablando de eso. Bueno, no, ¿dónde habíamos dejado? Solo la miseria. Bueno, y tú, eres tú el que lo dice, sin discurso, la sílaba sublime entre cosas sublimes, el único hombre invulnerable entre vulgares capitanes, la majestad desnuda, si tú quieres, de los arcos de un nido de pájaros o de las bóvedas manchadas por la lluvia. Los sonidos se filtran, los edificios son recordados, la vida de la ciudad nunca se va, ni tú lo quieres, forma parte de la vida de tu cuarto, sus cúpulas son la arquitectura de tu cama, las campanas siguen repitiendo nombres solemnes en coros y coros de coros, renuentes a que la misericordia deba ser un misterio del silencio, a que cualquier soledad de la sensación deba darte algo más que sus peculiares acordes y reverberaciones empeñadas en seguir susurrando. Acá está directamente hablando, digamos, no en contra, no es la palabra, ¿no es cierto? Pero digamos, deja el realismo de lado y acá se nota eso de la imaginación todavía, ¿no es cierto? O de esta ya imaginación un poco desencantada, ¿no? este, Negándose a que lo que uno esté escuchando, ¿no? Como en este caso la mezcla de sonidos del afuera con el adentro, negándose a lo que uno a que lo que uno está escuchando signifique otra cosa que lo que uno está escuchando, ¿no es cierto? O sea, esa capacidad de asimilar lo que está ahí afuera por el hecho de estar ahí afuera, ¿no es cierto? Esto implica también, en el caso del poeta, poder plasmar eso, ¿no? Eso que está ahí afuera, esto ya lo dijimos también, ¿no? Eso que está ahí afuera, traerlo, pero no para contarle a un tercero que hay algo ahí afuera que es eso, ¿no? Sino que ese tercero se meta en la misma situación o en una situación parecida a la del poeta, ¿eh? Y no se haga más preguntas, no simplemente perciba a través de la creación de otro objeto que es un poema, perciba algo de lo que percibió el poeta en su momento. Algo de eso dice acá. Silvia, ponete el Viste audio. Ahí que, está. viste que compara los arcos de las galerías, no sé, me imaginé, de Roma, Claro. con los arcos del respaldo de la cama, ¿no? Hace como una comparación del mundo de lo externo en un detalle, que es, ¿no? Nos dice algo así. Sí, sí, claro, totalmente. O sea, lo que está ahí afuera también está ahí adentro. Está conformando lo que está ahí adentro. Hay una rima permanente entre el afuera ese y el adentro. Y hay una rima entre el cielo, ponerle comillas si querés, o no se las pongas, no importa,
y estos últimos momentos en la tierra, ¿viste? En las puertas, en el umbral del cielo, las figuras de la tierra ya son figuras del cielo también, o sea, hay un acercamiento ahí que se va a dar en un momento álgido, pero ya están las cosas un poco mezcladas. Acá está la ambigüedad permanente, pero esto que dice acá, puntualmente con respecto a un hombre en agonía, digamos, a un ser humano que está por hacer un tránsito, ¿eh? Steven lo dijo siempre, con otras connotaciones, al decir que la realidad es la actividad más augusta de la imaginación, está diciendo exactamente lo mismo que esto. Y esto es la imaginación, ¿sí? Operativa. ¿Eh? Podemos anticiparnos a eso a través de esta cosa que es la imaginación, que tampoco es la imaginación desaforada, cosa que... Sí, Lili, a ver vos. No, digo que la imaginación lo lleva a concebir Roma como el universo externo y el universo mínimo. O sea, todo Exacto. eso es Roma, hasta él es Roma, le dice. Roma está ahí en esa habitación, es también el olor Sí, de los remedios, ¿viste? está Exactamente, ahí todo, todo es Roma. exactamente. Y además tenemos, bueno, o Impresionante. sea, casualmente o no, pero el hombre este murió efectivamente en Roma, geográficamente, pero además Roma le sirve retóricamente le sirve a Steven para poner un entorno, digamos, prestigioso, ¿no? Y muy evocador, sobre todo, más que prestigioso, Y un poco inevitablemente celestial evocador. también. Claro, exactamente, nada menos, ¿no? Bueno, entonces, sigamos. Mm, bueno, es una especie de grandeza total, finalmente. Una especie de grandeza, ¿eh? No, tampoco vamos a afirmarlo. En la que cada cosa visible es aumentada y no obstante, no es más que una cama, una silla y monjas atareadas, el teatro más inmenso y el atrio con columnas, el libro y la vela en tu cuarto ambarino, grandeza total de un edificio total elegido por un inquisidor de estructuras para sí mismo. Se detiene ante este umbral como si el propósito de todas sus palabras tomara la forma y la figura del pensamiento y se realizara. Y ahí termina el texto, ¿no es cierto? Y acá, en la última parte, ¿viste? Es como si tal cosa. ¿Eh? Y acá otra vez insiste en que una cosa toma la forma de otra. Vamos a, de nuevo con esto, porque esto me parece interesante, ¿no? No es más que una cama, y uno sea, es Roma, es el cielo ya viniendo como al encuentro de esto y haciendo que todo parezca celestial, pero sigue siendo cada cosa visible, aumentada, como dice acá, sigue siendo una cama, una silla y monjas, ¿no? El teatro más inmenso y el atrio con columnas, el libro, la vela, ¿no? Grandeza total de un edificio total. O sea, ese mínimo hábitat y esa mínima, ya última situación existencial de este tipo, sigue siendo el todo, ¿no es cierto? O sea, y aumentado, ¿no es cierto?, por esta cosa de esa imaginación, que en definitiva no es más que eh, la capacidad, o no sé cómo llamarlo, de filtrarse en el resto de las cosas, ¿no es cierto? No me sale la palabra, pero digamos, o dejar que esas cosas entren en uno, ¿viste? Libremente, o sea, Como fundirse en se eso. deja atravesar. Exacto. Como una trama, Una todo. trama en los dos sentidos, ¿no es cierto? De afuera para adentro y de adentro para afuera. Bueno, esta idea de la trama que la imaginación va posibilitando, es una constante a lo largo de toda la obra de Wallace Stevens. Bueno, ya ven que no es una retórica muy sencilla, ¿no es cierto? Hay que buscarle un poco la vuelta, tenerle paciencia, eh, y sobre todo me parece a mí, digo, no es obligatorio tampoco leer a Wallace Stevens, ni mucho menos, pero yo creo que si no lo leemos nos vamos a perder alguna cosa. Sobre todo si uno lo lee también en contexto, digamos, quiero decir, bueno, estoy leyendo esto de Stevens, voy a leer algo de William Carlos Williams, paralelamente voy a leer algo de Marianne Moore,
Entonces son todos poetas que de algún modo, tal vez uno un poco caprichosamente desde el punto de vista lector, se van iluminando unos a otros o se van de alguna manera complementando, van completando una cierta visión de las cosas. Otra de las características de Wallace Stevens es que hay una como en tantos otros poemas de poetas norteamericanos que vimos, ¿no? Hay una fuerte impronta de la naturaleza, de lo natural. No es este el caso, porque esto es un poema con un tema muy específico, pero en general hay una fuerte impronta de la naturaleza. Van a aparecer los bosques, van a aparecer las montañas, van a aparecer los desiertos de Estados Unidos. Hay una fuerte impronta emersoniana. Insisto otra vez, vamos a nombrar a Emerson, que es el abuelo de Lily, el abuelo elegido por Lily. Se decantó por ese linaje, me hizo bien, me parece. Que fue un pensador que tuvo una tremenda influencia en Estados Unidos, en la cultura de Estados Unidos, yo creo que hasta nuestros días, ¿viste? Desde Emily Dickinson hasta el Unabomber, si ustedes quieren, para traerlo a algo más, pero en serio, son todos aspectos que algo de emersoniano tienen, ¿no? Bueno, esta impronta de la naturaleza va a estar muy presente, pero la naturaleza también mediada por este asunto de esta imaginación al, al estilo de cómo la proponía Santayana, como un método para compenetrarse, ¿eh? Con lo que fuera la realidad de eso que está ahí afuera, ¿no? Sin llegar tampoco a ninguna conclusión. Wallace Stevens es un tipo que no da ningún tipo de solución, ¿eh? Te deja solo con los textos y no pasa nada, no hay ninguna explicación. Es muy difícil sacar un mensaje claro de los textos de Wallace Stevens. Son textos, y por otra parte creo que fue Harold Bloom que dijo, bueno, escribió un libro, un ensayo sobre Wallace Stevens, y creo que no quiero mentir, pero no importa, lo tituló El poeta de nuestro clima, ¿eh? Algo así era el título que le puso. Cosa que efectivamente, Wallace Stevens es un poeta climático, uno siente la gravitación del clima, ¿no es cierto? Del clima que genera en su objeto poema, ¿no es cierto?, en su campo, pero también de los climas de la naturaleza que va expresando, ¿eh? Eso está muy, muy marcado en su obra. Quiero decir otra cosa, pese a ser el más europeo de todos los poetas norteamericanos, yo creo que es el más que uno lo puede comparar con algún simbolista, con algún romántico, ¿no? Nunca salió de Estados Unidos, pese a que era multimillonario y tenía un gran pasar económico. Lo más lejos que llegó fue hacer un crucero por el Caribe, que pasaron por Cuba y qué sé yo, por México ahí, y después siempre se movió dentro de Estados Unidos. Casi nunca salió ni siquiera casi de su ciudad donde él vivía. O sea, hacía algunos viajes de negocios y volvía, ¿no es cierto? Este, Era un tipo también muy rutinario, ¿eh? Es lo que uno no se imagina que es un poeta, era este tipo. ¿Eh? Digo, con esto, viste, hay mucho prejuicio también, ¿no? Uno piensa, bueno, un banquero es un banquero, un poeta es un poeta, viste, qué sé yo. Y bueno, no están, ¿no? Si bien aparecen estos tipos y te desbaratan la teoría, ¿no es cierto? Otra de las cosas que sucedía con Wallace Stevens es que él vivió en la misma casa toda la vida, ahí en la ciudad, donde estaba su trabajo también. Entonces, él iba caminando y volvía caminando a su trabajo, y en esas caminatas iba componiendo. Entonces cuando llegaba, antes de la reunión de directorio o durante la reunión, el tipo iba anotando, anotando, anotando. O sea, lo veían escribir y no sabían si estaba haciendo números o qué estaba haciendo. Bueno, anotaba lo que se le iba ocurriendo por el camino. Entonces, en invierno iba derechito, ¿viste? Que hacía frío, qué sé yo. En verano paseaba un poco, salía un poco antes, ¿viste? Entonces los poemas que escribía en invierno eran más cortos y los poemas que escribía en verano eran más largos porque tenía más tiempo de ir elaborando, ¿viste? Eso se dice.
no es necesario que sea cierto, pero está bueno igual, ¿viste? Ojalá que hubiera sido así. ¿No? Aparte que nos cuesta, está bien, podemos darlo Por eso era el poeta del clima para Ahí Bloom. está, ¿ves? Por eso Harold Bloom le puso el poeta de nuestro clima, ¿viste? O sea, esto nos puede pasar a todos también. Vos, Silvia, que estás ahí en Mar del Plata, que hace frío, ¿viste? Debes escribir haikus, ¿viste? Yo escribí, la voy No puedo ni corriendo. hablar. Claro. Y si vivís en Tucumán, escribís elegías y odas y cosas así, total. Qué apuro tenés, ¿viste? Ojalá que fuera tan fácil el asunto, ¿no? De que sea cuestión de más o menos tiempo caminando. Bueno, pero en cierto modo algo de verdad hay en esto, ¿no es cierto? Tuvo también, y este fue tal vez el hecho más, más estruendoso de su vida, que por otra parte fue muy metódico, tuvo una pelea así, un poco de borracho, un poco no, una pelea de borrachos con Hemingway, que se odiaba, él lo odiaba a Hemingway, él era mayor, el otro le llevaba más de 10 años, Wallace Stevens, a Hemingway, los dos eran muy altos, muy grandotes, pero Stevens tenía 50 y pico de años y el otro tenía 30 y pico, qué sé yo, 40, y era muy atlético Hemingway, entonces va a un cóctel, no me acuerdo dónde fue, y estaba en el sur, porque él estaba pasando las vacaciones ahí por Florida o en algún lugar de esos más cálido. Entonces se encuentra con la hermana de Hemingway en el cóctel. Cuando digo un cóctel, en Estados Unidos ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? No es que tomaban, viste, una medida y se iban. Bueno, entonces, pero él no sabía que era la hermana de Hemingway. Se pone a hablar con una mujer ahí y empieza a hablar peste de Hemingway, viste, que era un cachivache, que era, viste, que era pésimo escritor, ¿no? A tal punto que la hermana se sacó y lo fue a buscar a Hemingway, al hermano que estaba por ahí en un hotel, qué sé yo. Entonces viene Hemingway, que tampoco vendría demasiado encuadrado, digamos, ¿viste? Pues ya sabemos también. Este, y se pelean, ¿no? Se agarran ahí a la salida del cóctel. Wallace Stevens le tira una trompada, le erra, pues, viste, estaba borracho, se cae al suelo, se levanta, entonces Hemingway lo emboca, bien, y Wallace Stevens también le pega, viste, una trompada en la cara y se rompe dos dedos, viste, porque Hemingway debía tener la cara de acero, viste, se rompe dos dedos, bueno, no, eso fue su máximo episodio, así, digamos, comparemos con otros poetas, ¿no? Que estas cosas le sucedían todos los días. Y bueno, pero después se amigaron, después de esto, viste, cuando bajaron el dosaje bajó un poco, se amigaron y qué sé yo. Tampoco es que se llevaron bien después, pero también esto es un poco un chiste, si uno lo quiere, para ilustrar dos maneras de ver la cosa, ¿no? La literatura. Si hay dos personajes que son distintos, son Wallace Stevens y Hemingway, ¿no? Aunque los dos tienen lo suyo. Bueno, vamos a leer otro texto de Stevens, ¿m? Y después vamos a cerrar con un par de aforismos también, ¿no? ¿Qué sé yo? Espera, un segundo. Ya me ubico. Y vamos a leer este que se llama Soliloquio final del amante interior. Y dice lo siguiente: se enciende la primera luz de la noche, como en un cuarto en el que descansamos, y por algún motivo trivial pensamos que el mundo imaginado es el máximo bien. Acá está otra vez, ¿no? El mundo imaginado es el máximo bien. Ahora, esta imaginación, este mundo imaginado, tampoco es que es cualquier mundo y cualquier imaginación, ¿no es cierto? O sea, imaginado o construido con materiales propios de la percepción de cada uno. No es nada caprichoso, no es una fantasía alocada, porque no me gusta este mundo, entonces imagino otro, ¿no? En el caso de Steven, la imaginación, al contrario, es ir con más plenitud hacia eso que está ahí afuera, ¿no es cierto? Y tratar, ¿viste? De interiorizarlo, ¿no es cierto? O de hacer algo con eso. Entonces, bueno, pensamos que el mundo imaginado es el máximo bien. Es este, por lo tanto, el más intenso encuentro. Esta es la idea en que nos recogemos
fuera de las indiferencias, en una sola cosa, dentro de algo único, un solo manto que nos envuelve con firmeza, porque somos pobres, una calidad, una luz, una fuerza, el influjo milagroso. Aquí, ahora, nos olvidamos el uno del otro y de nosotros, sentimos la oscuridad de un orden, de un todo, de un saber que es el que concertó este encuentro, dentro de su límite vital, en la mente. Decimos Dios y la imaginación son uno. Qué alta, es la más alta candela que ilumina lo oscuro. Fuera de esta luz, de esta mente central, hacemos en el aire nocturno una casa en la que estar juntos es suficiente. Este es un muy lindo texto, ¿no es cierto? Y es un texto bastante europeo, entre comillas, digamos. Isa, Sí. ese plural, ¿a quién incluye? A Me ver, perdí. si me lo podés ¿Viste? contar vos, te lo Ah, agradecería. viste que habla, Dios y la imaginación son uno y habla en plural. Sí, claro, Y dice, que, sí, efectivamente, vamos a leer de nuevo esa parte, a ver. Este, decimos, ahí Dios, la está. imaginación son uno. Dentro de su límite vital en la mente, decimos, Dios y la imaginación son uno. Yo creo que, bueno, acá está la ambigüedad también, ¿viste? Ya dijimos, ¿viste? Es un tipo que no es sencillo, no se sabe muy bien. Pero este decimos, yo puedo entender que el tipo se está hablando a sí mismo, ¿viste? ¿Viste cuando uno dice así, ese plural, digamos. Ahí está, puso Rosy, le iba a decir yo, el plural majestático puso Roxana ahí, claro, exactamente, ¿viste? Habla como el Papa, ¿viste? Pero nada, en el sentido de, nos decimos, podemos decir a nosotros mismos, podría ser eso, ¿no es cierto? Pero se confunde un poco porque también habla del amante interior. Ahora, ¿quién es este amante interior? ¿El amante interior de quién? O sea, Es su tampoco es, imaginación, su bueno, propia imaginación. claro, ¿viste? O sea, tampoco es que es un poema de amor en el que un amante le está hablando a un amado, ¿m? Sino que el amante interior es este posible que yo albergo, ¿eh? Y que a través de la imaginación podría yo hacer surgir o podría encontrarme con eso, o al revés, a través de este amante interior, también por la imaginación, yo podría ir al encuentro de algo, de un momento que sea único y significativo, ¿no es cierto? No es un poema de amor en el sentido clásico, ¿no? Soliloquio, soliloquio, final del amante interior. ¿Sí? Soliloquio quiere decir que hay alguien que está hablando solo. Entonces, acá están las figuras estas. Pero siempre está esta cuestión, dice, yo también pensé en el alma. Dice, bueno, es una manera de decirlo, el amante interior, el alma, qué sé yo, el ángel de la guarda, lo que uno quiera, ¿viste? Y también es la poesía, porque es el poeta. Bueno, Él se sí, desdobla ¿no? Como el que puede ver exactamente, este desdoblamiento es el poeta, el exactamente. lenguaje, Yo otro pensé lenguaje. eso, que es el amante justamente es la creación de... Con otra jerga podríamos decir el subconsciente, qué sé yo, ¿viste? Podría ser, pero no resulta Pero, tan lindo, digamos, ¿no? no, y Entonces, fíjate cómo termina también, porque dice, en esto no sé qué de estar juntos, o sea, hay un exacto, otro ahí dentro de él, ¿no? Que es exacto, como que claro. está junto. Dice, fuera de esta luz, de esta mente central, hacemos en el aire nocturno una casa en la que estar juntos es suficiente, ¿viste? Ahí está. Es Nada más. hermoso, aparte, como Y la casa en el aire nocturno, ¿dónde? Yo qué sé, ¿viste? No en ninguna parte, ¿viste? O en todo. Y listo, y ya está más. O sea, si uno le empieza a buscar la vuelta, ya después podés caer en 50 análisis distintos, pero me parece que es eficaz ya como golpe, ¿no? De imágenes. Y es una retórica muy linda, digamos, por decir alguna cosa, ¿no es cierto? Bien. Pero tengamos presente esto también, ¿no es cierto? El amante interior,
mediado por esa imaginación, la imaginación siempre es algo dinámico en Stevens, es un movimiento, eso es, viste, es una herramienta en todo caso, una cosa que se va a fusionar con otra, como en el anterior poema, ¿no es cierto? El cielo ya mezclándose con la tierra, ¿eh? Roma de afuera, también son los remedios que están acá en la mesita de luz, y esto es lo mismo en definitiva, o va para el mismo lado. Bueno, vamos a leer este, que se llama El poema que tomó el lugar de una montaña. Acá otra vez, algo que está tomando el lugar de otra cosa, ¿viste? Esa es la operatividad de la imaginación, ¿no? El poema que tomó el lugar de una montaña. Ahí estaba, palabra por palabra, el poema que tomó el lugar de una montaña. Él, ¿quién? Él respiraba su oxígeno, aun cuando el libro yaciera boca abajo sobre la mesa polvorienta. Eso le recordaba cuánto había necesitado un lugar al que ir siguiendo su propia dirección, cómo había recompuesto los pinos, desplazado las rocas y elegido su camino entre las nubes para alcanzar la perspectiva correcta, aquella que lo hiciera sentirse completo en una culminación inexplicable, la roca exacta donde su inexactitud descubriera por fin el panorama hacia el cual se había acercado, donde poder echarse y contemplando el mar, reconocer su hogar único y solitario. Fin del poema. ¿Dónde sucede eso? ¿En una montaña? No, en un poema que tomó el lugar de la montaña. Y acá otra vez, ese encuentro, esa posibilidad de un encuentro con algo, con alguna cuestión, ¿no es cierto? El cielo encontrándose con la tierra, el amante interior encontrándose con el otro yo, y acá lo mismo, ¿no es cierto? Encontrar el lugar o descubrir el lugar hacia el que el tipo se estaba dirigiendo, o sea, no lo iba a descubrir hasta que no llegara. Dice, también tiene algo de Thoreau, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, Emerson, Thoreau, sí, totalmente que sí. Entonces, otra vez el mismo mecanismo, digamos. Es otro texto, tiene otra musicalidad, tiene otra estructura, pero digamos, los motivos de fondo siguen siendo esos, ¿no es cierto? ¿Y qué hace el tipo? O sea, porque acá uno puede decir, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Me está hablando de un poema que tomó el lugar de la montaña, ¿no es cierto? Entonces, acá hay un lector que aparece, dice, él respiraba su oxígeno, aun cuando el libro yaciera boca abajo sobre la mesa polvorienta, ¿no? Acá hay un lector, evidentemente, el tipo dejó el libro, pero seguía respirando ese oxígeno. Ahora, también va a hablar de que movió los pinos del lugar, cambió algunas cositas, como un pintor que estuviera corrigiendo su texto. Está el escritor, está el poeta y está el lector. Son la misma cosa. ¿Mm? De hecho, después vamos a leer un poema que es más específico con respecto a eso. Lector y escritor hacen la misma manganeta. Así como el poeta va moviendo cosas del lugar hasta convertir eso en una montaña, el lector también hace una operación parecida. El lector va acomodando esos paisajes que encuentra en el poema hasta que esos paisajes le sirvan a él, ¿no es cierto? A veces se puede hacer, a veces no se puede hacer. A veces depende del poeta y a veces depende del lector, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuánto había necesitado un lugar al que ir siguiendo su propia, cómo había recompuesto los pinos, desplazado las rocas, elegidos, son todas decisiones que se toman en el asunto de la composición o en el asunto de cómo uno va a asimilar lo que está leyendo. Bien, vamos a leer otro, y ya no los voy a abrumar demasiado más. Fíjense esto, esto es un texto que ya lo hemos hecho en alguna oportunidad, y dice así, se llama La casa estaba en silencio y el mundo estaba en calma. La casa estaba en silencio y el mundo estaba en calma. El lector se convirtió en el libro.
Acá lo tienen, otra vez. El lector se convirtió en el libro. ¿A través de qué cosa? De la imaginación. El lector se convirtió en el libro y la noche de verano era como el ser consciente del libro. La casa estaba en silencio y el mundo estaba en calma. Las palabras eran dichas como si no hubiera libro, salvo que el lector se inclinaba sobre la página, quería inclinarse, quería sobre todo ser el erudito para quien su libro es veraz, para quien la noche de verano es como una perfección del pensamiento. Acá tenemos un lector interesante. El tipo quería que las cosas fueran así. Y obviamente, ¿viste? Ese es el trabajo del lector en este caso. También es el trabajo del poeta, pero es el trabajo del lector, del lector de poesía, ¿viste? O del tipo que va a mirar un cuadro, no importa. Para el caso es lo mismo. Y se quería inclinar porque quería que eso fuera veraz, pero no que tuviera un significado, que tuviera alguna veracidad intrínseca que a él le moviera algo, ¿no? Quería que ese fuera su libro, ¿viste? Como él era el erudito de eso, ¿no es cierto? Bien. Eso Acá, es cierto, a ver, sí, eso es cierto. Cuando un texto te conmueve es casi una sensación física, vos casi lo estás tocando, casi te estás metiendo adentro. Es cierto, es cierto. sí, además tenés la Va, sensación esa de que, ¿viste? Vos si te está tocando, ¿viste? Entonces, tu libro es veraz, vos sabés que está diciendo la sí, sí, verdad del tipo, sí, sí, este, sí. no No importa una si es verdad, mentira. no una verdad desde el punto de vista moral, sino una No, verdad de que no. es sincero, de que dice la verdad, de que es eso es, eso. Exactamente, ¿viste? Y uno quiere que la cosa sea así, ¿viste? Le gusta Sí, que la cosa sea así, está bien que sea así, claro. Bueno, es eso, va por ahí un poco, ¿no? Bueno, el erudito, la casa estaba en silencio porque tenía que estarlo. El silencio era parte del significado, parte de la mente, el acceso a la perfección de la página, y el mundo estaba en calma. La verdad, en un mundo calmo, en el cual no hay otro significado, es en sí mismo la calma, en sí mismo es verano y noche, en sí mismo es el lector inclinado, tarde y leyendo allí. ¿Qué les parece? Aparte como al final vuelve a traer todos esos muy violines lindo que ese estaban poema, sueltos y los pone todos juntos otra vez al muy final lindo, y termina de cerrar el moño, ¿no? Del muy supuesto lindo. significado sentido. O sea, no podemos decir que esto tiene un mensaje explícito, que el tipo está diciendo, bueno, las cosas son así, no. Está contando una anécdota de un individuo ahí, pero uno inevitablemente tiende a universalizar esto que está diciendo. ¿Mm? Dice acá, me hace pensar que muchos problemas él no tenía, dice. Y tenía problemas, no creas, ¿eh? La mujer estaba un A lo poco... mejor porque tenía problemas, Sí, quería que todo estuviera sí. armónico y en calma y Problemas económicos seguramente no imaginar. tenía, pero algunos otros sí, problemas tenía. también. Tuvo un matrimonio bastante complicado, también la No, mujer era... pero lo que me hizo pensar este poema, Sí, Roxana, dale. perdón, Isa, Dale, lo dale. que me hizo pensar este último poema, creo que me bajó la ficha, como que él de algún modo encuentra en la palabra ese poder creador de la realidad, ¿no? Exacto, A través claro. de la La imaginación. imaginación, sí, claro. Sí, 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 por supuesto. Creador, viste, pero no caprichosamente, digamos. Creador con elementos, viste, concretos de la situación. Acá el tipo arma toda una situación de lectura, pongámosle, por llamarlo de alguna manera, este, pero con los elementos mismos de la escena. Acá no es que está inventando instancias de nada, viste. Acá lo que resalta es la voluntad del lector de que la cosa sí sea así como él la está percibiendo, ¿no es cierto? O recibiendo en ese momento. Y sobre los últimos versos, trae todas las imágenes que él había empezado a usar y cierra todo, ajusta el moño ahí y nos entrega el paquete ese. Es el lector inclinado, tarde y leyendo allí.
Y esto puede ser también, tranquilamente, la descripción de un cuadro, una éfrasis de un cuadro que el tipo estuviera mirando, ¿no? Un viejo leyendo en una habitación. Puede suscitar toda esta descripción. Te decía que él tuvo problemas, problemas tuvo porque, viste, su matrimonio no fue muy feliz, que digamos. Él tenía lo suyo, viste, no te voy a decir que no, pero por ejemplo, la mujer era una obsesionada y un poquito más que obsesionada de la limpieza, la pulcritud, ¿viste? Estaba un poco firula, ¿viste? Con el tema de la suciedad y la cosa esa, entonces, ¿viste? También a que lavan los fideos, ¿viste? Antes de cocinarlos y todo eso. Bueno, y odiaba, detestaba y abominaba de la poesía, la chica esta. Sí, así nomás. Y odiaba que su marido se reuniera con otros poetas, que salían, ¿viste? Odiaba, o sea, tuvo ese conflicto, digamos, ¿no? O sea, una situación bastante incómoda. De modo tal que él, Imaginó otra realidad. sí, en ese sentido, sí. Y entonces él Necesitada, se refugió. salía a, ¿cómo es? A beber con sus amigos, que no eran los de la oficina, y decía, después le decía a la mujer que, viste, había tenido que una reunión no sé dónde, viste, entonces estaba bastante escindido, o sea, tuvo varias vidas dentro de su misma habitación y de su misma casa, era banquero, periodista, un poco borrachín en alguna época y todas esas cosas, ¿no? Pero todo tabicado, porque no podía compatibilizar nada con nada tampoco, ¿no? Después tuvo una hija con esta mujer. eh, Imagínense estos tipos multimillonarios, ¿no es cierto? Así, viste, muy, ¿no? Y la hija no va y se enamora de un mecánico de autos, ¿viste? Entonces le viene a presentar el novio a los padres y bueno, ahí fue otra cuestión, ¿viste? Se les amargó la existencia. Bueno, pues, se casó con el mecánico, duró un año el matrimonio, después se separaron, tuvieron un hijo, bueno, así que tuvo un nieto. O sea, algún problema tenemos todos, ¿viste? O sea, no, quiero decir eso, tampoco era tan dramático. ¿Se va Lili? Chao, Lili. Bueno, vamos Gracias, a leer Ezequiel. Me encantó, ¿eh? bueno, dale. Igual ahora viene lo Ah, Me mejor, ¿eh? encantó. Me encantó. Gracias. Vamos, yo quiero cerrar con que también, porque también cierra, este es el último poema de el gran libro de Wallace Stevens, que es Notas para una ficción suprema, que yo se los recomiendo, porque es su arte poética, de alguna manera. Este texto fue escrito casi al final de de la Segunda Guerra Mundial y se llama justamente Soldado, hay una guerra. Y acá lo que hace Stevens es también, ¿no es cierto?, hacer un paralelo, o sea, y llegar a una especie de entrelazamiento entre lo que es la vida o el destino de un soldado que está peleando y el destino del poeta, ¿no? Bien, vamos a ver lo que dice. Dice, soldado, hay una guerra entre la mente y el cielo, entre el pensamiento y el día y la noche. Es por eso que el poeta está siempre al sol, remendando la luna en su habitación, cosiéndola con sus cadencias virgilianas, arriba y abajo, arriba y abajo. Es una guerra sin final. No obstante, depende de la tuya. La guerra del poeta depende de la guerra del soldado. Ambas son una, son un plural, una derecha y una izquierda, un par, dos paralelas que se encuentran, aunque sea en el encuentro de sus sombras, o se encuentran en un libro, en una barraca, en una carta desde Malasia, pero tu guerra termina y después de eso retornas con 6 piezas de carne y 20 vinos, o sin nada, para andar por otra habitación, monsieur y camarada. El soldado es pobre sin los versos del poeta, sus silabarios mezquinos, los sonidos que se pegan
inevitablemente moduladores a la sangre, y guerra por guerra, cada uno es valiente a su manera. Con qué facilidad el héroe ficticio se vuelve real, con cuánta alegría, cuando las palabras son las adecuadas, muere el soldado si debe morir, o vive del pan del discurso fiel. Y con esto termina ese gran libro que es Notas para la Ficción Suprema, ¿no? Y acá tenés otra vez, siempre están estas cosas entremezcladas, el soldado, el poeta, ¿eh? Estas Notas para la Ficción Suprema eh, tiene 3 partes, ¿no? Y hay personajes que, no personajes así personificados, ¿cierto? Hay un efebo, hay un erudito, hay un presidente, son como variaciones del mismo personaje que según el prisma se ven de distinta manera, ¿no es cierto? Y están siempre viviendo situaciones así de interfusión con su entorno, con otros personajes, ¿no? Pero siempre van a aparecer estas cosas. Y todo esto mediado por el dichoso tema este de la imaginación. Vamos a leer, para terminar ahora, cerramos con esto, y si quieren ahora podemos hablar un poco, ¿no? Este, algo que, algún par de aforismos de Stephen. Él le escribe, por ejemplo, en una carta a William Carlos Williams, le dice... uno deberá seguir buscando la poesía como Renoir buscaba colores en los muros antiguos, en las carpinterías, etc. Y le dice a William Carlos Williams, por sus propios textos, dice, tu lugar está entre los niños que saltan alrededor de un perro muerto. Un libro así debería dar de comer a los hambrientos. Este era más o menos el concepto que él tenía, ¿no? Tu lugar está entre los niños. En cierto modo, el lugar del poeta está entre los niños que saltan alrededor de un perro muerto, ¿no? Esa potencia vital ante una cuestión aparentemente un poco espantosa y sórdida, ¿no? Bueno, pero eso es un poeta, ¿no? Y después dice, a ver, un segundito, a ver, acá lo tengo, ¿no? Él dice lo siguiente, ¿no? Vamos a leer unos aforismos. Y acá está la diferencia. Voy a leer porque acá se ve claro el concepto de imaginación que él tenía, ¿no es cierto? Él, a él no le gustaba el procedimiento surrealista, ¿no es cierto? Que supuestamente también recurre a la imaginación. Y dice, el defecto fundamental del surrealismo es que inventa sin descubrir. Hace que una almeja toque el acordeón. Hacer que una almeja toque el acordeón es inventar, no descubrir. La observación del inconsciente, en la medida en que quepa observarlo, debería revelar cosas de las que no éramos conscientes antes, no las cosas familiares de las que éramos conscientes con el añadido de la imaginación. Es decir, el concepto de la imaginación no como añadido. O sea, no porque a mí no me guste esta situación, le voy a añadir una situación que imagino, no, 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 sino como un procedimiento para descubrir cosas, el hecho de la imaginación. Y él dice acá, y esto tiene que ver con lo que decía Williams también, ¿no es cierto? Debería revelar cosas de las que no éramos conscientes antes. Y acá está otra vez el viejo tema de la noticia esta que aparece en los poemas, ¿no? De repente, ¿cuál es la revelación de un poema? Es una noticia, algo de lo que no éramos conscientes, pero al momento de enterarnos de eso, nos damos cuenta también de que sí éramos conscientes, pero lo teníamos un poco perdido atrás, ¿no es cierto? Y ahí aparece la revelación. El surrealismo para él no producía esto, era mera, era invención, ¿viste? Era lo mismo, pero con el agregado de la imaginación. Entonces la imaginación, no como agregado, no como cosa subsidiaria, sino como un procedimiento operativo, una cosa dinámica, ¿no es cierto? Algo, una herramienta, un instrumento. Y después decía, por ejemplo, el poeta hace vestidos de seda con gusanos. Ese era otro de sus aforismos. ¿Eh? Lo que tiene los aforismos es que son siempre ciertos, porque ¿qué vas a andar discutiendo un aforismo? ¿Viste? Una frase cerrada
Pero acá podríamos hacer una pequeña trampa y decirle, sí, también el poeta hace vestido de seda con gusanos, pero también De- hace gusanos con vestidos de seda, ¿viste? O sea, y hace con gusanos de seda. con gusanos de seda o con lombrices. El poeta hace hamburguesas con lombrices, podemos decir también, y podemos buscarle cualquier variante, ¿no? Bueno, y después decía, y vamos a cerrar con esto, porque no me voy a privar de volver a decirlo, vieron cómo soy yo, que viste, tiqui, 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 siempre digo lo mismo. Uno de sus grandes, para mí, de sus grandes aforismos es ¿no es cierto? Dice, el poeta es un dios, ¿no? O mejor dicho, reflexiona, el joven poeta es un dios, el viejo poeta es un vagabundo. ¿Viste? Y bueno, ahí me paro y aplaudo, ¿viste? Porque es verdad, totalmente, ¿no es cierto? Él se fue poniendo un poco vagabundo a medida que envejeció, y todos me parece que es un buen plan ese, ¿viste? Además, cuando sos un vagabundo, ¿viste? Podés hacer lo que se te ocurra, ¿viste? Esa es la verdad, no pasa nada. Bueno, este fue Wallace Stevens, les mostré esta puntita de cosas como para que ustedes vayan, si quieren y si tienen ganas, profundicen un poco más. Bueno, ¿alguna cuestión que me quieran decir de esto? ¿Qué les pareció? Vos sabés que la vez pasada en una presentación de Susana Chela estaba este uruguayo Espina que estaba hablando del verso libre y le preguntaban de cómo encontrar el tempo y bueno, la musicalidad en el poema. Y, y el tipo hablaba de la estructura, de cómo conseguir esa estructura, ¿no? Y decía, bueno, no por nada, dice, Wallace Stevens era un bancario, dice, y Pound era un contador, dice, los tipos tenían una noción de estructura para estructurar una cuestión, ¿no? Me Exacto, pareció claro, interesante como punto de reflexión, no digo que sea claro. necesario esto, Tenían pero un parámetro de forma, tenían, ya lo traían de su otra actividad. Y eso está bien, es una buena observación, es una buena observación. Sí, claro que sí. Y era, Wallace Stevens también, él tenía, cuando ustedes lean o vean por ahí poemas de Wallace Stevens, pueden ir a verlos en inglés porque se ve, digo, él usaba cierta forma, o sea, usó mucho, usó mucho los dísticos, digamos, por ahí poemas divididos en estrofas de 2 versos, que se ve muchísimo, o de 3 también. ¿No? La mayoría de sus poemas no son tan extensos, pero tiene una etapa en la que escribió poemas muy extensos, ¿no es cierto? Como por ejemplo hay un poema que se llama El hombre de la guitarra azul, que está basado en un cuadro de Picasso. Él sabía mucho de pintura. Es un texto extraordinario también, ¿no es cierto? Hay otro texto, Domingo a la mañana, que se llama, y ese texto, Domingo a la mañana, hay una traducción de Borges y Bioy Casares, curiosamente. Búsquenla por ahí, que anda por ahí dando vueltas. Es interesante también. Bueno, ese fue Wallace Stevens y esa fue Muy bueno, Isa. Lo ¿eh? habíamos visto en la cuarentena, me parece, o en las Vimos, algo reuniones. vimos, sí, Y sí. sin embargo, es como si lo hubiera visto hoy por primera vez. Lo hubiera Bueno, escuchado hoy mejor. por primera vez. Me gustó mucho. Siempre es mejor ver las cosas por primera vez, ¿viste? Porque después cuando la mirás 2 veces, por ahí, ¿viste? Así que bueno. bueno, Muchas gracias, Isaías. agradezco Gracias. y nos estamos viendo. Muchas gracias. Eso. Chao, Saludos. gracias. Adiós. Nos vemos. Nos Gracias. vemos. Gracias, Chao. Isa. Chao, Gracias. Virginia. Chao.